objetivos de esta mañana. Mi primer objetivo va a ser mostrar lo necesario de predicar sobre la ira de Dios. Mi segundo objetivo es cómo la ira de Dios muestra la gracia y la misericordia. Mi tercer punto será sus efectos sobre la familia. En cuarto lugar, los medios de la ira y de la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, los medios de la ira y la gracia de Dios. Y en quinto lugar, la predicación como un medio de la gracia divina. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, los 5 objetivos que voy a buscar en esta mañana son mostrar lo necesario de la predicación sobre la ira de Dios, cómo la ira de Dios muestra su gracia y su misericordia, sus efectos en la familia, los medios de la ira y de la gracia de Dios, y la predicación como un medio de la gracia divina. ¿Ok? Para eso, quiero dar lectura, ¿no? Un ratito, me quedé con algunas cosas acá. Ya está. Quiero dar lectura al mismo texto que ustedes han leído, de Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 al 10, pero esta vez voy a leerlo en la versión NBI. Y tomé esta versión porque quiero resaltar algo que menciona acá. Dice así: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vuelvo a repetir: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandatos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Ok? Entonces, no se sobreentiende que esto solamente es con los padres, sino también tiene que ver con los hijos, pero ténganme paciencia para que yo les pueda mostrar claramente en el desarrollo de este tema cómo es la ilación sobre este tema de la ira de Dios y su gracia. ¿Ok? Entonces, yendo por el primer punto, quiero mostrar, ¿no?, la ira como necesidad. No estoy hablando de la ira humana. ¿Estamos estudiando qué cosa? La ira de Dios como un atributo. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de la ira, no se equivoquen, hermanos, no me estoy refiriendo a la ira humana, pecaminosa, caída, sino estoy hablando de la ira santa, la ira que proviene de un Dios justo, perfecto, amoroso. ¿Estamos? Pero que también tiene entre sus atributos la ira. ¿Ok? Entonces, no nos equivoquemos. Entonces, quiero hablar sobre la ira como necesidad. En primer lugar, cuando hablamos de algo necesario, ¿qué es lo que entendemos por necesario? ¿Qué es para ustedes algo necesario? Muy bien, sí, ¿no? Es algo que necesito, está bien, no le voy a decir que no. Pero, ¿eso solamente es eso? Bueno, les puedo decir, es algo que no se puede omitir. Es lo que nos dice el diccionario. A ver, ¿comer es necesario para ti? ¿Puedes omitir comer? No. ¿Beber agua es necesario para tu vida? ¿Puedes omitir el beber agua? Ay, sí, yo puedo, está bien, pero deja de beber una semana. No puedes. Es algo necesario para tu existencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de algo necesario, hablamos de algo que no se puede omitir. Pero también hablamos de algo que es imprescindible para algo. O algo que es necesario para algo, que sirve y no puedes evitarlo y que va vinculado con algo más. Y acá viene el punto que yo quiero empezar a tener una reflexión con ustedes, hermanos, ¿no? Y este vendría a ser mi segundo punto aquí. Cuando ustedes escuchan la predicación del Evangelio, ¿cómo la escuchan ustedes? Y ese es el problema de nuestra predicación y de nuestros días. Cuando omitimos una parte del Evangelio y ya no es Evangelio. Para que sea correctamente el Evangelio, tiene que tener elementos
necesarios. Entonces, ¿qué sucede en nuestros días? ¿Qué ha ocurrido con el Evangelio en nuestros días? Veía el otro día la portada de un libro que se llamaba ¿Qué ha pasado con el infierno? ¿No? Cómo la predicación del infierno hoy ha sido desterrada. Hay predicación de motivaciones, hay predicaciones psicológicas, hay predicaciones de bienestar, hay predicaciones de todos los tipos, de la prosperidad, de todos los tipos. Hay predicaciones de las confesiones positivas, ¿no? De habla tú, sé positivo en tu hablar, y lo que tú dices será. Pero ¿y qué pasó con el infierno? ¿Qué pasó con la ira de Dios? Es bien raro escuchar a un predicador, es algo bizarro escuchar a un predicador que hoy mencione estos puntos. El problema es que yo no puedo hablar del amor de Dios, yo no puedo hablar del Evangelio de Dios si omito el 50% de ese Evangelio. ¿Y qué es lo que me lleva al amor? Ahí voy. Entonces, hoy en nuestros días no se escucha mucho el exaltar o alabar la ira de Dios. ¿Cómo? ¿Usted canta el amor de Dios? Sí. ¿Ve textos en la Biblia que hablan sobre el amor de Dios? Sí. ¿Estamos? Obvio, la Biblia habla que Dios tiene muchos atributos. Hemos tenido un ciclo largo de bastantes atributos que hemos hablado y no nos ha dado el tiempo de mencionar mucho más porque hay más todavía. Pero si tú te das cuenta, todos los atributos son dignos de alabanza, son dignos de honra. Pero como hablábamos en el servicio pasado, cuando mencionamos el atributo de la ira de Dios o de la justicia, cuando va la justicia de Dios, ya como que la gente lo va pensando. Cuando viene la paciencia de Dios, sí, bueno, es paciente porque está viendo el beneficio para ti. Ese es el problema. Cuando se ve el beneficio para uno, decimos sí. Pero como cuando el mensaje ya no va gustando, como cuando el mensaje ya no es tan positivo, entonces ya empieza a ser cuestionado. Entonces cuando entra a tallar sobre el juicio, ya no. ¿Pero qué dice? Digno y bendito eres tú, porque tus juicios son santos y justos. El libro Apocalipsis dice, ¿no? Que bienaventurados son sus santos juicios, que la hora ha llegado, el momento es, porque tú eres digno de juzgar, dice, ¿no? Entonces, vemos que la justicia es alabada. Pero olvidamos algo, la ira de Dios también es alabada en la Biblia. La ira de Dios también es exaltada en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios, no es una mancha en Dios. De hecho, hoy les quiero mostrar por su título por qué de la importancia de la ira de Dios y sus efectos en la familia. Entonces, hoy en día no se escucha mucho exaltar y alabar la ira de Dios, sino basta que usted, si usted escucha predicaciones, abra su YouTube, su TikTok, y le aseguro que puede pasar todo el día buscándolo, ahí entre las cosas que le salen, que usted siempre busca, no busque ya por nombre la ira de Dios, porque si no, sí le va a salir. Pero usted se va a dar cuenta que no va a encontrar en sus búsquedas normales de usted, en sus búsquedas cotidianas. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio hoy se ha avergonzado de hablar de las otras partes de los atributos de Dios. El Evangelio se ha avergonzado de hablar de la justicia de Dios. El Evangelio se ha avergonzado de hablar de la ira de Dios. El problema es que cuando esos atributos son omitidos, ya no es el Evangelio. Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas, ¿quién os fascinó para caer de la gracia? Porque si yo, un ángel, anunciara un evangelio diferente al que yo os he anunciado, sea anatema. Entonces tú dices, pues ¿cuál es el evangelio que Pablo ha predicado? Entonces tú encuentras textos como los de Hechos, en los cuales dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, por cuanto ha determinado que ha de juzgar con justo juicio al mundo en un día. ¿Se dan cuenta? No existe un evangelio sano que omita la predicación de la ira de Dios, del juicio de Dios y del infierno. Entonces, te puedes ir dando cuenta que muchos de los predicadores, no digo que todos hablan del amor de Dios, es verdad, pero fíjate en un predicador todo lo que habla él. Si ese predicador solamente te habla de cosas positivas, cosas buenas, de cosas que, pues bueno, agradan a la gente escuchar, como el amor, la motivación y todas esas cosas, te vas a dar cuenta que es un falso maestro, porque ¿qué herejía es esa que hemos hablado de los miércoles? ¿Qué
¿Qué es aquella herejía que destierra estos atributos? El marcionismo. ¿Y qué hace el marcionismo? ¿Qué hacía el hereje Marción en el siglo I? Exaltaba el amor, pero desechaba ¿qué? La ira de Dios. Tú te darás a dar cuenta que en estos días hay muchos predicadores de herejía, aunque ellos propiamente no lo hablan, pero ¿cómo se convierten en herejes? Porque en sus mensajes la ira de Dios, el infierno, ha sido desterrado. Tú buscas todos los historiales y nunca te van a hablar ni de la ira, ni del juicio, ni del infierno. Y todo predicador tiene que estar versado en tanto en hablar del amor de Dios, como del justo juicio de Dios, como el de la misericordia de Dios, pero también el de la ira de Dios. ¿Me entienden? Un predicador equilibrado te tiene que hablar de esas cosas. Entonces, cuando tu predicador favorito solamente te habla de paz y amor, ¿no? Con bonitas palabras y solamente esas cosas, entonces te vas a dar cuenta que ese es un falso maestro. Y ese es más sutil. Y es un hereje. ¿Por qué es un hereje? Porque está desechando el otro compendio de los atributos que Dios tiene. Y si hacemos nosotros, estamos partiendo, mutilando a Dios. Entonces, como les decía el día viernes, hay que ser muy selectivos con lo que escuchamos. Hay que ser muy selectivos con lo que nos alimentamos. ¿Ok? Como dice el dicho por ahí, no todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hoy el cristianismo se avergüenza de este tributo. Para la mayoría de cristianos, cuando van a predicar, solamente hablan del amor de Dios. Si yo te pregunto, cuando tú ves a Pablo, Pedro predicar, ¿se avergüenzan? ¿Qué les dice Pedro en su primer discurso en Pentecostés? Ustedes mataron al santo, han pecado. Ustedes mataron al dador de la vida, ¿no? Y producto de ese mensaje, porque este mensaje también se trata sobre la predicación como un medio de gracia. Producto de este mensaje, ¿qué dicen los que oyeron el mensaje? Oh, varones hermanos, compungidos de corazón, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿Se dan cuenta? No existe una predicación completa y sana si es que tú no pones todos los ingredientes que son necesarios. Si tú solamente vas a hablar del amor de Dios, tu evangelio está mutilado. De hecho, si tú dices, pero el amor de Dios es uno de los atributos, no, es uno de los atributos que están en él. De hecho, la ira de Dios va a exaltar el amor de Dios y el amor de Dios va a exaltar la ira de Dios. Hacen una sinergia entre ambos. Pero tú quita a uno de ellos y va a estar rebajado. Tú quita la ira de Dios y el amor de Dios no va a tener su significado real. Y ese es el problema del cristianismo hoy en día. Entonces, el no hablar sobre la ira de Dios hace que al predicar el amor divino no tenga sentido. No, pero si tiene sentido, no tiene sentido. Porque no entiendes de qué es lo que el amor divino de Dios te está librando. ¿A dónde te conduce? ¿Por qué te conduce? ¿Y por qué muestra ese amor? Y para magnificar eso, tiene que mostrarse la ira. Te lo pongo de esta manera. A ver, ¿a quién le gusta ser? A ver, todos aquellos que en algún momento, o todavía están en esa etapa, han sido castigados por su padre y alguna vez les han caído su correíta. ¿Sí o no? A ver, díganme. ¿Les agrada que les caiga la correa? ¿O les agradaba? A mí tampoco, yo no soy fan. Hace unos días agarré y tuve un reencuentro con eso cuando fui al médico para curarme del brazo y salí mal del brazo y salí mal de la pierna, porque me puse una inyección. Y dije, este chingo me recuerdo, porque es el mismo que me hizo hace tiempo y me ha bajado la vida. Pero uno no tiene en mente la gran dimensión del alivio de no ser castigado o de que algo te provoque dolor hasta que viene y sucede ese momento. Y cuando sucede dices, no, mejor estaba así eso. Porque soy sincero, cuando salí después de que me pusieron esa inyección que me dejó cojo, una hora sentado ahí, y después caminar y tener cuidado de manejar mi moto porque venía saltando y yo, ¡ah! Hermanos, dije, mejor no me hubiera puesto. O cualquier que se haya sido corregido, mejor me hubiera hecho eso, así no me hubieran castigado, ¿sí o no? O alguien acá dice, no, sí, dame, yo soy bravo, méteme mi correa.
Méteme inyecciones duras con esas grasas, pero así, que parecen petróleo que te dejan cojo manco. ¿Alguien ama esos dolores? No, sí o no. Pero el experimentarlos, ¿qué hace? Que tú valores más el no tenerlos, ¿sí o no? De la misma manera, la ira de Dios lo que va a hacer es magnificar la gracia y el amor divino. De hecho, yo les voy a mostrar unos textos más adelante que van a ser claros y contundentes específicos sobre esto, el propósito de la ira de Dios. Para el momento, esto es solamente una introducción. Entonces, la ira de Dios va de la mano con la predicación del amor, y la suma de ambos muestra lo que es el Evangelio. Entonces, una predicación del Evangelio comprende, ¿qué cosa? La exposición tanto del amor divino como la ira divina. Porque ¿cómo yo puedo entender de lo que Dios me está librando si no conozco de lo que Dios me está juzgando? ¿Me dejo entender? ¿Cómo yo puedo apreciar? A ver, ¿ustedes entienden de qué son salvos? ¿Qué dicen las Santas Escrituras? Que hemos sido salvados de la condenación y de la ira eterna. Dice que antes, en Efesios 2, éramos hijos de condenación, andábamos en la corriente de este mundo, hijos de ira. Pero ahora dice que Dios nos ha sentado en lugares altos, en los cuales dice Él nos predestinó antes de la fundación no del mundo, por el puro afecto de su amor. Entonces, ¿tú qué ves ahí? ¿Ves solamente hablando del amor? ¿O ves también que se expone qué cosa? La ira de Dios. Entonces, en nuestra predicación, estos elementos deben estar presentes. De lo contrario, queridos hermanos, podemos ser herejes. ¿Y qué es ser hereje? Para los que están viendo los viejos, ¿alguien se acuerda? Chiquito nomás. Es una doctrina contraria a la palabra de Dios. En este mundo existen dos cosas: doctrina verdadera y doctrina falsa. La doctrina falsa siempre se va a decantar por alguno de esos puntos. La doctrina falsa siempre se va a inclinar por uno de esos puntos. La doctrina correcta no omite, sino los toma todos. Muy bien. Entonces, quiero saber esta pregunta: ¿cómo predicar del amor para salvación si no muestras a Dios airado con su creación rebelde? ¿Cómo? Vamos a ver nosotros qué dice Hechos, capítulo 17, versículo 30-31. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Por favor, no es una competencia de búsqueda de textos. Quiero que todos lean, eso sí es cierto. Que los hermanitos que tienen voz fuerte, o alguien que quiera leerlo, que lo lea muy fuerte, de preferencia que se paren y lo lean para que todos escuchen, ¿no? Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. No, verso 30. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien, gracias. Y se dan cuenta que en esta exposición que el apóstol Pablo está haciendo, están los dos elementos, y no es la única parte. O solamente el apóstol Pablo dice: Dios los ha amado, vengan a Cristo y arrepiéntanse. No. ¿Qué es lo que les dice a la gente que le escucha? Dios ha pasado por alto los tiempos de vuestra, y ahora ¿qué manda? ¿Por qué?
Porque Dios ha determinado que un día va a juzgar a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Pero igual es la predicación que les echa la ira de Dios. Mira, ven para que las cosas te vayan bonitas, mira que escapan, hay cosas buenas que te hagan ahí. Entonces la iglesia se convierte en un lugar de motivación o un lugar de psicólogos. No estoy despreciando la psicología, por favor, que nadie entienda. Acá no estamos en contra de lo que estudian o estudiarán psicología, pero entendemos que la reina de todas las ciencias es la teología. La teología está por encima de la psicología, por encima de la filosofía, se subordina todo a ella. ¿Estamos? Esa es la forma en como nosotros le damos armonía. Muy bien. Entonces, acá vemos el equilibrio. En tercer lugar, el amor sin la ira no es nada. ¿Estamos? El amor sin la ira no es nada. La ira lo que hace es mostrar el amor que lleva a la gracia y la misericordia. A ver, comparen un ratito. Yo quiero dos hermanos que tengan Reina Valera, una versión internacional también. Romanos capítulo 22, versículo 23. 9, 22, 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa gloria. Muy bien. ¿Qué nos muestra el texto justo en el versículo 23? Nos dice el motivo de los vasos de ira. O sea, está hablando de aquellos que son objeto de la ira de Dios. ¿Para qué hace Dios eso? Miren, hermanos, si ustedes leen con detenimiento sus Biblias, especialmente en la nueva versión internacional, vamos a leer la Reina Valera, para ver otro texto ahí, se van a dar cuenta que dices, para mostrar ¿a quiénes? A los suyos. ¿Qué cosa? Las riquezas de su gloria. ¿De quién? De Dios. El objeto de que Dios muestre la ira de Dios es para que los que creen en Él vean cuán abundantes son las misericordias de Él, cuánto Dios ha sido condescendiente con ellos, cuánto les ha mostrado el amor de ellos, y podía no haberse mostrado, pero se lo mostró. Ahora lean en la Reina Valera. ¿Qué dice Reina Valera? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para unos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Muy bien. Vemos, dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿no? ¿Y por qué hace notorio su poder mediante su ira? Porque de esa manera su amor es magnificado en los que lo observan. A ver, te lo pongo de esta manera. Dios podía haberte dejado a ti así como si nada y no haberte mostrado su misericordia. ¿Estamos? Pero tú, si realmente has creído en Cristo, tú entiendes cuán bueno y cuán misericordioso Dios ha sido contigo. Que no pasó por alto sobre ti, sino que simplemente agarró y mostró su misericordia contigo. Alguien que no merece de su piedad, alguien que no merece su amor porque le has ofendido, le has faltado. Y acá hay que tener un concepto claro. No es que Dios está en deuda con nosotros. Nosotros estamos con deuda ante Él y es una deuda impagable. Y esa deuda impagable fue pagada por Cristo en la cruz de Calvario. Ahora, cuando tú entiendes esto, tú ves realmente que tú has sido objeto de esa misericordia y que te salvó de esa deuda. Y esa deuda, ¿cómo se va a manifestar? ¿O cómo se manifiesta? ¿Mediante qué atributo? La ira. Mientras que por la misericordia muestra su amor. Los que manejan,
Cuando han visto un accidente cerca, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Casi. Esa vez, hijo. Valoran la vida y lo piensas todo, Señor. Lo que hace la ira de Dios y el amor de Dios es que tú veas con mayor claridad de qué me libró el Señor. No me libró de algo pasajero y temporal, me libró del mismo. Miren, cuando tú lees el libro de Hebreos, en el capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos? Dice. ¿Y sabes de quién se está refiriendo? Dice, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Mostrada, dice, por los ángeles, por los profetas y en estos últimos tiempos por su Hijo Jesucristo. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? ¿Y sabes de quién te está refiriendo cuando dice, ¿cómo escaparemos? A ver, ¿cuál es el problema del infierno, hermanos queridos? Acá me quiero detener un momento. Los terrores del infierno, ¿ese es el problema del infierno, hermanos? No. El problema del infierno no es los terrores del infierno, sino es Dios mismo mostrando su ira. Por eso le digo, es importante que usted escuche lo que predicamos los viernes. Bueno, tampoco no estoy diciendo de los viernes es tema para jóvenes, muy bueno entregar a sus hijos. De hecho, yo voy a empezar con algunas cosas ahí. Pero los viernes hablamos sobre lo que el cristianismo debe de creer. Las herejías que se han batallado a lo largo de la historia, las cuales nosotros no podemos pasar por alto. Entonces, una de esas cosas es la exclusión de la ira y el infierno. La ira y el infierno lo que va a conducir a tu vida es a una santa piedad, a no desestimar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por ti, sino valorarlo mucho más. A ver, creo que lo tengo. Dice así, capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sé qué nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparán, hermano? ¿Puede alguien escapar de Dios? Nadie puede escapar de Dios. Entonces, se tiene la idea, muchas veces errada, de que el infierno es un lugar alejado de la presencia de Dios, y no. Es un lugar en el cual se muestra el otro tributo de Dios también. ¿Y saben cuál es el tributo? Su ira. Y la ira, ¿se acuerdan? Es una reacción a qué cosa. ¿Qué hemos hablado? Muy bien. La ira es una reacción al desprecio de su amor. La ira de Dios se manifiesta en el infierno, y no solamente ahí, ante el desprecio del sacrificio de Jesucristo. Miren, cuando tú lees el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 19, ¿no? Y Dios mandó esa luz, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz, para que no se arrepientan y no se conviertan. Y ese es el problema del ser humano. Ese es el problema del hombre, ese es el problema de la mujer. Ama su pecado, ama su desviación y no entiende y se ciega a sí mismo. Entonces, ¿qué hace para cauterizar su mente? Entonces borra la ira de Dios. Y cuando borra la ira de Dios, abraza también de forma deformada, porque la forma de creer en el amor de Dios, desligándolo de su ira, es una distorsión del verdadero amor. Ambas cosas van de la mano. Y eso voy a mostrarlo en un momento, ¿ya? Vamos a avanzar. Muy bien. Como reflexión, nuestra predicación
predicación, hermanos, siempre es necesario que esté condimentada con ambas cosas. Que al hablar del amor de Dios, también tenemos que hablar de la ira de Dios. Que al hablar del amor de Dios, no tengamos que excluir también el valor de lo que es la ira de Dios, ¿no? O por qué se manifiesta ese amor también. Ahora, yo quiero que me entiendan. ¿Cómo es un mensaje equilibrado de la palabra de Dios del Evangelio? Tiene que incluir los dos elementos. Tiene que incluir tanto la ira de Dios como el amor divino. ¿Se un ejemplo? ¿Recuerdan que una vez se puso acá un curso de 3 servicios no mío? El pastor Luis Floriano, ¿no se acuerdan? Que hablábamos cómo hay que predicar, ¿no? ¿Y cómo se empezaba? Mostrando cómo es el hombre, mostrando cómo es Dios y cómo Dios está airado ante la forma de vida del hombre, y para eso aparece Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Una predicación sana tiene estos elementos. Muestra la ira de Dios, muestra el amor de Dios, muestra cómo es Dios realmente y cómo es el hombre realmente. Si nosotros excluimos estos elementos, mi hermano, ahí tiene la respuesta. Pastor, ¿cómo predico? Muestra cómo es Dios, muestra cómo es el hombre, muestra el amor de Dios, muestra la ira de Dios. Esa es una predicación equilibrada. La predicación del cristianismo hoy en día se ha vuelto algo de forma de ruegos, de súplicas, porque ha excluido ese otro elemento. Ha excluido la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues se siente la potestad ahora de que, me están rogando, pues no hay nada más, solamente Dios es amor, 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 y no demuestra la otra parte a la que se está dirigiendo. Y por eso los hombres muchas veces hoy en día, hay un mensaje que es muy fuerte que yo siempre les recomiendo, en un tiempo en el cual la sociedad también estaba, como hoy en día degenerada, y se levantó un predicador llamado Jonathan Edwards, el iniciador de lo que se llama el Gran Despertar. Él tuvo un mensaje que se llama Pecadores en las manos de un Dios sagrado. Y él no es como el hermano Javier, que el hermano Javier se emociona y echa la voz, porque no. Él, tranquilo, leía su carta y toda su predicación eran versículos de la Biblia en los cuales mostraba cómo Dios está airado. Está en internet, búsquenlo. Dura menos de una hora. Pecadores en las manos de un Dios sagrado. Cuando la gente escuchaba este mensaje, lloraba, se levantaba y corría y decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque fue tal la exposición de la palabra de Dios, de los versos culturales, porque tiene demasiados versículos, hermanos. Prácticamente toda su exposición son puros versículos. Que según los testimonios de escritores de ese tiempo, dice que la gente se sentía en el mismo infierno y por eso rogaban por salvación. El efecto de un verdadero evento, ¿sabe qué fue? Según cuentan los cronistas, dicen que las personas, cuando caminaban por la noche, no había casa en la que no se escucharan cánticos. Parecía que toda la ciudad se había convertido al cristianismo. La conducta de todos cambió. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué? Porque no puedes hablar del amor de Dios sin mostrar la ira de Dios. Y es el problema de nuestros días. Se ha metido la influencia del hombre, que todo rodea al hombre y hay que favorecer al hombre y el hombre es el centro de todo, que ha afectado la predicación del Evangelio, convirtiéndolo en un falso Evangelio. Y eso hay que tener cuidado. Muy bien, quiero ir a mi segundo punto. ¿Cómo se ve la fe? En primer lugar, quiero hacerles esta pregunta. Hermanos, en la Biblia, cuando usted lee, ¿cómo ve la fe en Dios? Cuando usted hace su lectura en la Biblia, ¿no? ¿Cómo ve la fe? ¿Cómo la lee en la Biblia?
ve que se presenta? Me hubiera gustado que estuvieran la mayoría de padres hoy en día, porque lo que les voy a dar es para reflexionar. Oye, cuando hablo de padres, no estoy, se van a dar después de mucho porque digo ahorita padres. A ver, ya te quiero que usted reflexione. ¿Cómo la veo? ¿Cómo ve la fe en la Biblia? ¿Cómo la lee? ¿Individual? ¿Colectiva? Cuando hablamos de individual, ¿a qué me refiero? Solamente a una persona, ¿no? Y cuando hablamos de colectiva, ¿qué entiende usted? Grupos. Otra vez le pregunto, cuando usted lee la Biblia, ¿cómo ve que la fe se muestra? ¿De forma individual o forma colectiva? Les agarré ahí, les agarré. No se duerman porque si no, vamos a verlo. Muy bien. Hay que entender que en nuestra modernidad, ¿no? El tiempo en que vivimos le mete una inyección. ¿Sabes qué es una inyección? ¿No? Yo lo probé hace unos días. Cuando te meten algo en el cuerpo, que no es tuyo. Nuestra modernidad le mete una inyección a nuestra psiquis, a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. De tal manera que es imposible desligarse de la forma en la que vivimos hoy en día, especialmente en el año 2024, ¿no? Y pensar que esa es la forma en la que se vivía antes. Pero hoy, como la sociedad nos mete una inyección grande de un tipo de pensamiento y una forma de vivencia, pues cuando leemos la Biblia muchas veces lo hacemos bajo lentes, así como dije, bajo lentes diferentes. Por ejemplo, cuando hace mucho sol, ¿qué te pones? Lentes oscuros. ¿Para qué? ¿Y cuando es oscuro, te pones lentes? No, sí, no hay lentes. Hay lentes para la oscuridad, ¿saben ustedes? Sí, lentes para manejar, que tienen unos filtros, porque tienen un espectro. ¿Sí o no? Y eso te permite a ti ver las cosas de diferente manera. Muy bien. Lo que sucede con nuestra sociedad hoy es que le inyecta tanto una forma de pensar individualista que afecta la forma en cómo vemos la Biblia. ¿Y esto en qué afecta la vida de familia? Pues se dice, yo creo en el Señor, y bueno, ya la salvación es personal y punto. Y se agarran de ahí simplemente. Y no es así como la Biblia lo presenta. Voy a poner ejemplos dentro de un momento. ¿Ya? A ver. Como le dije, nuestra modernidad inyecta a nuestras mentes cristianas, un individualismo extremo, a tal punto que no permite que veamos la Biblia cómo es que ella presenta la fe. Pero cuando usted da una cuidadosa lectura, se dará cuenta de lo contrario. Entonces, aquí yo quiero ir a mi segundo punto. Acá viene un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo? A ver, Dios, cuando hace pactos, acá quiero aclarar algo para que no se disfruten mis palabras. Porque acá hay una también mala teología que sale hoy día, ¿no? De las famosas iglesias, ¿no? De la prosperidad que dicen, pacta con Dios, pacta con esto, ya pacta con Dios. No. Pero en primer lugar, el hombre no pacta con Dios. Cuando tú vas a leer la Biblia, ¿quién es el que hace pacto? Dios con el hombre. Dios pone las reglas, Dios pone las condiciones y el hombre obedece. Cuando está en el huerto de Edén, Adán hace los términos con Dios, Dios le dice, mira, esto es el problema de hoy en día que sucede incluso en las iglesias, en todo lo que se administra. A veces, ahí cuando tú quieres tratar, como que hay un intercambio y no es así.
ejemplo, quiero agarrar un ejemplo de huerto de Edén. Cuando tú ves el huerto de Edén, Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? De todo árbol se comer, pero este que está en medio no comerás. Adán le dice, no, pues mira, yo, mejor es otro árbol, ¿no? ¿Tú ves eso? ¿Quién pone los términos? Dios. Es por eso que el hombre no puede pactar con Dios. ¿Entiendes? No pacta. Es Dios quien hace sus pactos. Y acá estamos hablando de pactos bíblicos. Muy bien, entonces, Dios cuando hace pactos, ¿cómo los hace? Y acá voy a poner mi primer caso. Ay, disculpen, mi letra es horrible. Ese es mi aguijón en la cama, hermanos. ¿Solo lo hace con Abraham? ¿Con quién más lo hace? ¿Con los filisteos? ¿Con los amorreos? ¿Con los caldeos? ¿Con quién hace pacto? Dime, hermana, a ver. Génesis 17:7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Dios se manifiesta con Abraham y él le pone las condiciones de su pacto. Abraham no dice A y E, simplemente lo acepta, pero al hacerlo es solo con Abraham. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son su descendencia? Sus hijos. Y acá le va la pregunta: ¿cómo Dios presenta la fe? ¿Solo con individuos? De forma colectiva. Pero hoy, ¿cómo se ve la fe? Individual. ¿Es correcto ese individualismo? No es correcto. Y no es el mismo caso. Por ejemplo, vamos con Isaac. Génesis, capítulo 26, versículo 3. Pastor, usted está agarrando versículos del Nuevo Testamento. Espérense nomás, déjenme transcurrir, vamos a llegar hasta el Nuevo Testamento. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Muy bien, ¿cómo se ve ahí? ¿Es solamente con Isaac? ¿Con quién? Con sus hijos. Pastor, pero ¿y Esaú? No, que Dios la aborreció. Espérese un ratito. Espérese, eso vamos a tener al final. Esa respuesta tiene respuesta final. Pero vamos a este punto. Dios estableció su pacto solamente con Isaac, con su descendencia, con sus hijos. Vamos por Jacob. A ver, ¿qué le dijo Dios a Jacob? Génesis 35, versículos 10 al 11. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, cree y multiplicaré una nación y conjunto de naciones y procederán de ti, de reyes y saldrán de tus nombres. Muy bien, ¿el pacto de Dios solamente fue con Jacob o con quiénes más? ¿Quiénes son su descendencia? Sus hijos. Muy bien. David, no, pastor, que Maxamón y Amón y Abiatar y no sé quién más. Espérese un ratito. Espérese un ratito. Eso tiene respuesta, pero al final. Vamos por partes, porque si no hacemos una mezcla de un chaufa acá. Dios cuando hace pacto con David, porque hizo pacto con David también, ¿lo hizo solamente con él? ¿Solo con él? O cuando, por ejemplo, me comentaba mi esposa y me acordaba de un texto que ya no apunté, con Josué también hay un pacto.
En el lugar que los israelitas desafiaron a Dios, Josué los lleva a una confrontación. Y les dice, escogeos a quién serviréis. ¿A Dios? ¿O a nosotros? ¿Y qué hace una confrontación? Y ahí sucede un pacto. Y él dice, yo y mi casa serviremos. ¿Qué dice? ¿Solamente yo? Y mi casa. Hoy ese individualismo ha calado tanto que el punto es que los padres están desconectados de los hijos, y si un padre cree o una madre cree, ni nadie más cree en la casa. Porque esa inyección de individualismo le ha hecho un daño, ese es un cáncer. Porque así no se ve. En la Biblia no la muestra de esa manera. Entonces hoy decimos, bueno, no, es que mi hijo no quiere, que mi hijita no quiere. ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? No, es que ya tengo 18 años, ya tengo 20 años. ¿Qué? Eso es lo que da miedo a esta sociedad. Miren, eso es un cáncer, porque como es esta sociedad, ¿qué hacen hoy en día las organizaciones? Ah, no, es que ya tiene 18 años, puede tener libertades sexuales. No, es que tiene ahora 16 años, puede tener libertades sexuales. Ese es individualismo. Ese es un cáncer. En la antigüedad tú puedes tener 40 años y aún así tú le decías al patriarca en la casa y se acababa. ¡Yo tengo 40 años! Y es así. ¿Me entienden? Así que tener el DNI azul, o bueno, blanco, ¿no? Hay que esforzar nuestro. No es símbolo de individualismo, ¿no? La fe no se ve así. La fe bíblica no tiene. Ya vamos a enseñar lo que es la teología del pacto. Muy buena. Excelente. Les va a gustar, padre, no falte, traigan a sus hijos. Con David, ¿es individual también o es colectiva? Vamos que la Biblia lo responda. Segunda de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 18 al 20. Amén. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Se han dado cuenta? Cuando David quiere hacer, no conocen la historia, ¿no? David quiere hacer un templo para el Señor, ¿sí o no? Y el Señor dice, no vas a hacer un templo. Yo te voy a hacer una casa. Y ahí establece el pacto davídico. Y gracias a ese pacto davídico con él y sus hijos, ¿saben qué pasa? David, pero Jesús, proviene de él. Por eso el término de Jesús es, cuando lo hablaba Bartimeo ciego, ¿qué era? Hijo de David, ten misericordia. ¿Te dan cuenta? Eso es un título. Y no es el único lugar en el que está mostrado. Cuando le decían hijo de David, ¿qué crees que estaban refiriéndose a lo que entendía del Antiguo Testamento? ¿Qué era el cumplimiento de las promesas? Miren, les estoy adelantando unas gotitas de lo que es la teología del pacto, pero es hermosa por eso, no hay ningún hueco. Y la gente, hermano, a las cuales el Señor les había mostrado todo esto, entendían. Y por eso el título que le aplicaban a Jesús, ¿tú crees que algún fariseo le decía así nomás, hijo de David, a Jesús? ¿Por qué nosotros le decían? Porque entendían que Él es el cumplimiento de las promesas a David. ¿Y cuál era? Que de su simiente nacería el rey sempiterno. Hasta Nabucodonosor lo entendió. Le fue revelado Nabucodonosor. Él es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento. Entonces, cuando tú ves el pacto de Dios con David, no lo ves solamente con él, sino con los suyos. Vamos a tomar un pequeño pacto. ¿Cómo dice? Hay una parte que se llama Washmoyo. Y tiene una partecita antes de decir, menciones honoríficas. Vamos a tener algunas menciones honoríficas, ¿ya? No
algunos casitos aislados. Por ejemplo, cuando Dios rescata a Noé, el rescate de Noé, ¿es solo? ¿Y se sabe que no había interactivo más? ¿No? ¿No hay solamente? ¿O con quién hace que entre? Con su familia. ¿Se dan cuenta? Muy bien. El mismo rescate, pero ahora de Lot. No son mis menciones honoríficas. Cuando Dios rescata a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿lo rescata solo a Lot? ¿Con quién? Con su familia. Miren, este es el Antiguo Testamento. Vamos a ir avanzando en esto. Pregunto, acá en el Antiguo Testamento, y puede que alguno tenga discrepancias, pero esperen hasta el final, por favor. ¿Tú ves la fe manifestada por medio de los pactos de forma individual o colectiva? Colectiva. Y usted se da cuenta porque los antiguos, muy antiguos, que ya no quedan muchos, entendían las casas como patriarcados o matriarcados. Si papá puede tener 80, 90 años y ahí están los nietos, bisnietos, ¿sí o no? Todos juntados. ¿Por qué? Porque son rezagos de esta antigua enseñanza, que ya ha ido desapareciendo después del individualismo y de una teología que hoy se llama dispensacionalismo, que ya hablaremos más adelante qué es. Oigan, pero es esa inyección de individualismo que ha desvirtuado la fe y que la ha vuelto una fe egoísta. Yo me preocupo por mí solo y punto y se acabó. Yo voy a la iglesia y bueno, ¿qué importa lo que están ahí en mi casa? Ya verás si se quiere salvar, ella verá si se quiere salvar. ¿No? Mi hijo ya verá, mi hijo ya verá. No, así no se ve la Biblia. Así no se ve. Hasta acá. ¿Se ve colectiva o individual? Colectiva. Pero puede que alguno me quede duda. No, pero pastor, no, porque está bien. Justificable. Le doy la respuesta ahí. Pero como vemos que el texto del Antiguo Testamento resalta, ¿no? Lo que le dije que es, como usted mismo ha afirmado, todo de forma colectiva. Ahora, como le dije otra vez, el problema es que el pensamiento moderno se ha vuelto ahora un mero individualismo, yo solo, y eso es un egoísmo al final. Ahora, en la Biblia, cuando Dios trata con un individuo, no solamente trata con ese individuo, trata con su familia. Eso es lo que quiero que me entiendan. No es solamente uno. Por ejemplo, ¿por qué creen que Pablo le dice a las mujeres que están casadas con alguien inconverso, pero que él ya no le hace estorbo por buscar de Dios? Y le dice, no, pero si él consiente vivir con ustedes, no lo abandonen. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Pues ahora vuestros hijos son santos, de lo contrario serían. ¿Y ahora han pasado a ser? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ese texto lo vamos a estudiar después, o no hoy, otra día. ¿El por qué? Piensen ahí. Vamos al Nuevo Testamento. Cuando Dios salva, ¿cómo lo hace? Entonces inmediatamente se va a pensar en individuos nada más. Pero yo le voy a mostrar lo contrario. ¿Cómo salva Dios en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, Cornelio. ¿Salvó solamente a Cornelio? ¿Cómo saben ustedes? Vamos a ver. Esto está en el libro de Hechos. En el capítulo 10, versículo 47 al 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en esto que han recibido del Espíritu
Santo también por nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El ángel aquí llamó a Cornelio. Cuando él manda a traer a Pedro, ¿Cornelio estaba solo? No. Él había juntado a muchas personas y los que estaban en su casa también. El Espíritu Santo dice, cae sobre ellos y dice Pedro, ¿qué impide? ¿Qué impide que el agua corra con estas personas? ¿Y se bautizó Cornelio solamente? ¿Acaso alguno dijo, no, es que yo de repente no? No, todos. ¿Por qué todos? Vamos a un ejemplo más. En el caso del carcelero, famoso texto que se usa y no se llega a entender muchas veces bien, porque hay que leerlo en contexto. ¿Sacó solamente al carcelero? ¿Cómo saben ustedes? Porque solamente dijo, creen al Señor Jesucristo y se vas a morir en tu casa. ¿Solamente por eso? A ver. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Hechos capítulo 16. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y a los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de cual manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sí, son 35, 34, perdón. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué pasó? ¿Solo fue para él? ¿Por qué toda su casa? Todavía no responde por qué. Todavía no responde por qué. Yo quiero que mostrar algo. ¿Fue individual o fue colectivo? Hoy el individualismo ha destruido las familias. Hoy el individualismo ha destruido los hogares. Y está destruyendo la iglesia. Esa forma individualista del humanismo rampante en nuestra sociedad no solamente destruye los hogares no cristianos con sus mensajes de libertades sexuales, de cambio de género, de derechos juveniles, lo que hacen es extirpar a los hijos. Eso también se ha metido dentro de la iglesia. Y si no hay un frente que lo combata, terminará consumiendo a la iglesia. Cuando hablemos de Apocalipsis, vamos a aprender eso. Ya falta poco para eso. Quiero dar un ejemplo más. Hay otros. En este caso no es un hombre, es una mujer. Hablo de Lidia. Cuando la salvación llegó a Lidia, no sé, amigo, como si sería, respóndeme por favor. ¿La salvación solamente fue para ella o para todos los que estaban en su casa? Ya, adivinen, hermano. Esto pasa. A ver, vamos. Hechos 16, versículos 14 y 15. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: ¿sabéis, juzgados, que yo sea fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad, y no nos obligó a quedarnos. Por si alguno dice, no, es que yo soy mujer, aquí en mi hogar no hay un hombre, ya el hombre pues no sé, se fue, me abandonó, me quedé viuda, me abandoné sola, tantas cosas que pueden pasar. Acá ves tú el caso de una mujer, y cuando ella cree, dijo, no, hijita, me voy a preguntarte, ¿tú quieres creer en Jesucristo? ¿Me haces esa pregunta? No hace esa pregunta. Es que ellos tienen el mismo concepto, la civilización antigua tenía ese concepto del respeto a la persona que dirige el hogar. Sea que sea el hombre, si está vivo, sea que sea una mujer que está dirigiendo ese hogar. ¿Por qué? Porque había un respeto. Hoy en día ya nos enseña ese respeto. ¿Por qué? En pos de ese individualismo nos ha extirpado algo muy importante y afecta a la predicación del Evangelio. Cuando Lidia escucha el mensaje, ella recibe con gozo. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué leyeron en sus textos? ¿Solamente fue bautizada ella? Toda su casa. Acá, cuando bautizamos, ¿cómo bautizamos? Uno por uno. ¿Y por qué? Porque los hijos no creen, ¿sí o no? ¿Y por qué no creen? Y ahí viene la pregunta otra vez. Miren, esto es más profundo. Esto es un ataque que hace muchos años viene sobre la iglesia, sobre este mundo y la iglesia, y es ese individualismo. Ese individualismo es, como les digo otra vez, es un cáncer. Y a la larga trae sufrimiento. Y a la larga trae desgracia. Se nos puede mostrar. Ahora viene esa parte que es el por qué. Cállese, Señor, ¿quién está? Vamos a ponerlo en mute. Ya está. Ahora, si usted no me cree a este texto, quiero que ustedes vean lo que dice. Yo creo que este es el texto más contundente que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Lea el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Esto es lo que quiero resaltar. Porque la promesa es para solamente ¿para quiénes? Esa parte llama demasiado la atención. Y cuando tú la lees y tú vas investigando todo lo que Pedro dice en el capítulo 2, él se remonta al Antiguo Testamento. ¿Y a quién se remonta? Acá. Desde ahí va partiendo. En casita, ya el capítulo 2. Entonces la fe no se ve expresada de forma individualista, sino colectiva. La predicación llega a esa persona y con él toda su. El evangelio llega para la salvación de esa persona y con él para toda su. Muy bien. Pero acá viene algo que yo quiero hablar. Este va a ser un tercer punto. Y esto es medios de la ira y la gracia.
obvio, no estamos hablando esto de nombre, estamos hablando de Dios, ¿estamos? Los medios de la vida y la gracia divina. Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué, hermanos, de un Isaac salió un Esaú al cual Dios dice que aborreció? Si cuando vemos acá, Dios hace un pacto con Isaac, ¿y con quién? Con sus hijos. Con Abraham y sus hijos. Con Jacob y sus hijos. ¿No? Cuando rescata a Noé, no lo rescata a Noé solo, con sus hijos. Cuando rescata a Lot, no lo rescata solo, lo rescata con sus hijos. Cuando salva a Cornelio, no lo salva solo, lo salva con toda su casa, con todos sus hijos. Cuando salva al carcelero, no lo salva solo, lo salva con todos los suyos. Cuando salva a Miguel, no lo hace solamente con ella, sino con toda su casa. Pero ¿por qué de Isaac sale un Esaú al cual Dios aborrece? ¿Por qué de un león al cual Dios rescató con todas sus hijas, hay dos hijas que son perversas? ¿Por qué son perversas, hermanos? Violaron a su padre. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque lo emborracharon, hermano. Lo emborracharon para tener intimidad con él y tener hijos. Eso es lo que pasó. ¿Por qué de un lobo salieron unas hijas depravadas en extremo? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de David también? No, me falta mencionar David, ¿no? Dios hace pacto con David solamente con él, con todos sus hijos de descendencia. Pero ¿por qué de un David? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué de un David sale un Amón, violador de su hermana? Sale un Absalón, que viola a sus concubinas y mata. También sale un Adonías y hermanas, etcétera, de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Y acá viene una reflexión. ¿Qué pudo llevar a que de padres justos salgan hijos perversos? Si la fe en la Biblia, como les he mostrado, se ve de forma colectiva, porque cuando yo estaba hablando de esto, ya, pero ¿qué desadorno y qué deshacerlo? Se ven esas preguntas. ¿Por qué si Dios muestra la fe de forma colectiva, de padres justos salen hijos perversos? ¿Cuál es el meollo que estaba pasando ahí? Entonces tenemos solo dos cosas, ¿no? ¿Qué llevó a que estos padres justos tuvieran hijos perversos? En segundo lugar, ¿acaso falló en las promesas de Dios? Cuando Pedro habla en Pentecostés, se dice, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, ¿sí o no? Y está haciendo referencia a Abraham en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice, y haré un pacto contigo y con tu descendencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Te lo voy a poner trasladando todo ahorita. Cuando el Evangelio llega a tu vida, si tú eres padre o madre, porque de repente puede ser que el esposo no está, el esposo no se convirtió todavía, qué sé yo, que eres el primero que llega al Evangelio. Dios no solamente quiere salvarte a ti, sino a tu familia. ¿Me comprendes? Ese es el punto. Pero ¿qué sucede? Como les dije hace un momento, nuestra sociedad ha metido un individualismo tan extremo en nuestros pensamientos que hemos distorsionado el texto que dice que la salvación es personal. La salvación es personal, habla de que uno tiene que tener cuidado de cómo vive la fe. No de que tú excluyes a tu familia y los tuyos y tú dejas que ellos decidan y tomen su decisión. Tanto así ha influenciado esto que ellos decimos, no, a mí
mi hijo no le puedo obligar, que él decide, se va a frustrar. Y lo que han estado presentes el día miércoles, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron el día miércoles? Miren, desde la psicología y desde la biología, el cerebro de los jóvenes demora en madurar. Y por eso necesita alguien maduro que lo guíe. Y esa es la respuesta por qué de tantos errores que cometemos. Pero la sociedad dice, no, déjalo. Ya tiene 13 años, 14 años, puede tener relaciones. Sí, el cuerpo podrá tener las capacidades, pero su mente, no. Yo puedo hacerlo. Yo ya soy libre. Ya tengo mi DNI, ya soy mayor de edad. Algunos esperan que sean profesionales para el que valga la madre. ¡Pum! Tengo tu tarjeta para eso. Ahora sí soy independiente, libre por la voluntad de los pueblos. Eso ha hecho un daño, no solamente al cristianismo, sino a la sociedad entera. Por eso la sociedad vive como vive. Y la respuesta la tenemos acá. ¿Por qué Isaac tuvo como hijo a un aborrecible como Esaú? La Biblia dice que era un profano. ¿Por qué no tuvo esto? Sansón es el caso ejemplar. ¿Por qué? Porque todos ellos respetaron la voluntad de sus hijos. ¿Saben cómo? Isaac, cuando dice que Esaú tomó mujeres de las que eran mayanitas, cananeas, creo que eran, ¿no? Sus padres no se le impidieron. Se resignaron. Oye, mijita, ya tienes una margarita, se me te orgullas de ti. Respetaron ese individualismo que Dios les mandó y ahí está. Ellos fueron el medio por el cual se mostró la ira a Esaú. ¿Esaú fue inocente? No. ¿Qué debieron hacer Isaac con Esaú? ¿Qué debieron hacer? No, yo tengo 20 años, yo tengo 23 años, 24 años. ¿Debieron o no debieron corregirlo? Sí. Tú sabes, comentaba mi esposa, entre el pueblo judío y muchos pueblos antiguos, tú sabes, no es la edad media, pero en los pueblos de ese entonces, cuando se levantaba un hombre a casarse y se levantaban ya los padres, ¿sabes cuándo? Al hombre, a los 30 años. ¿Por qué? Porque se consideraba que un hombre de 30 años ya estaba en proceso de madurez y aún así era el que escogía con quién casarse. Eso que tú ves en algunas novelas cristianas en las cuales se ve el chico con la chica besándose y que dice, sí, me quiere, yo te quiero, eso no existía en ese tiempo. Era el padre o la madre los encargados de decirle, así como cuando llevaban a las ovejitas, era el encargado de decirle, ese es el hombre y la otra. Así era antiguamente. ¿Por qué? Porque se entiende que los padres, como gente madura, observan las cosas con claridad y saben si conviene o no conviene. ¿Se dan cuenta? Eso estaba muy impregnado así que en esas personas. Enoc, ¿cuál fue el problema de Enoc? Enoc, el justo, se afligía, dice, en la puerta de la ciudad, pero dejó a su esposa ser como quería ser. Resultado, respeta la individualidad de la esposa que no quiere creer y las hijas salen perversas. Pregunto, ¿cuál fue el medio para la ira de Dios? Padres y esposos que respetaron ese individualismo. David, ¿qué es lo que constantemente nos dice de Amón, Absalón y especialmente de Adonías? Nunca nos corrigió. Amón vio dos hermanas, ¿qué hizo con él?
castigó, dijo, te descenderé el trono, está bien, yo te voy a dar, ¿no vas a llegar el trono? No, lo mandó de retiro a una casa de campo. Y después Absalón vino y le cortó el cuello como pollo. Absalón hizo eso, ¿lo corrigió? Tampoco lo corrigió. Y miren lo que hizo. Y murió como anticucho. ¿Saben qué es anticucho? O sea, le atravesaron por acá. No uno, varios. Miren, para que lo atravesaran entre varios y le metieran espadas, no una, porque tú ves en la vida que uno agarra una espada y muere, porque este te puede morir. Así la sufrió, ¿no? Ya, porque seguimos hablando cansados. Pero ¿cuál es el problema? Respetar ese individualismo. Respetar ese individualismo. Padres, no cometan ese error. Si son cristianos, que el mundo no les venga con eso del individualismo, que no, ya tengo 15, 14, 13, 16, 17, no, ya tengo 18 años. ¿Cómo es posible, papá? Ya, mamá, no, oye, yo soy más grande. ¡No! Tengo 20, 25 años. ¡No! Porque Dios te va a pedir cuentas a ti. ¿Quién pesa más, Dios o la voz de tus hijos? Dios. Pero en la Biblia, ese es el fundamento. Ahorita le doy base bíblica para esto. Porque dije, así como cuando estoy hablando de medios de la ira y de la gracia de Dios, ¿a quién cree que me estoy refiriendo como medios? ¿Quién fue el medio para la salvación de toda la casa de Cornelio? Cornelio. Él dice que los reunió y los trajo todos. Vamos a escuchar el mensaje de Pedro. Ay, no, papá, yo no quiero. Ay, no, querido, yo no quiero. ¿Tú crees que en ese mismo verso? Todos. Por eso debe haber una figura de respeto al padre, a la madre. Cuando ellos dicen, vamos a la iglesia, todos a una, a la iglesia. No debe haber, es que, no, yo no quiero. Saca de la Santa Correa. Vengan a escuchar los temas los miércoles. Que mi esposa está hablando de puros jóvenes. Y está hablando de otro punto y digo, hablas de la teología dentro de unos meses más. Que termine esto. Entonces, los padres son medios por los cuales se va a manifestar la ira o la gracia de Dios. ¿Amas a tus hijos? Desecha ese pensamiento mundano del individualismo. Tráelos, porque vas a llorar. ¿Qué hemos leído en el texto base de esta mañana? De la versión NBI, Deuteronomio 5, 9, 10, mire lo que dice. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandatos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿acaso falló Dios? ¿Acaso fallaron las promesas de Dios cuando Pedro dijo, no, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos? ¿Falló Dios? ¿Fallaron las promesas de Dios? Yo quiero decirles que mi respuesta es ninguna de las anteriores. Dios no falló, Dios no mintió, Dios no se equivocó en su diseño. No. El problema es que estamos otra vez, como les dije, mirando todo desde ópticas muy diferentes. Ayer le hacía el ejemplo a alguien. Le decía, y usted un poco por, si usted se sienta al fondo, usted me ve a mí, ¿sí o no? Pero si yo vengo desde, y al estar desde el fondo, ¿qué es lo que yo no veo? No, rostro de las personas que están acá. Yo no veo quién está con sueño, yo no veo quién está riendo, yo no veo quién está conversando, yo no veo quién está atento, yo no veo quién está que obedece la palabra de Dios, yo no veo quién está disfrutando la palabra, solamente veo espaldas y cabezas, ¿sí o no? Pero cuando yo vengo de este lado, el panorama cambia. Ya no veo sus espaldas, ahora veo sus rostros.
El problema cuando vemos de estos fracasos que están sucediendo acá, a los cuales Dios hizo pacto con ellos, entró en la salvación con ellos, es que estamos viendo todo desde ópticas diferentes. No es Dios el culpable. No es Dios quien falló ahí. No es Dios quien erró. Y acá nos va a venir algo duro. Pero quiero que con todo amor me escuchen. ¿Ya? Como les dije, estamos mirando al lugar equivocado. Dios no miente cuando trabaja con familias. Olvidemos que Dios da encargos para que así Él pueda mostrar su gracia, para que así Él pueda mostrar su misericordia. Entonces yo quisiera que ustedes me acompañen. Vamos a borrar esta parte de acá para que esté más alto. Borrador. Vamos a mostrar un texto para ver cómo es que Dios sí trabaja con familias, pero no usa medios para trabajar con la familia. Y un padre o una madre puede ser el medio para que la ira de Dios se muestre, así como también para que la gracia de Dios se muestre. Y ahí entenderemos por qué muchos padres se nos han aparecido hijos rebeldes. Vamos a irnos al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 al 9. Un momentito, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Este texto va a mostrar los encargos que Dios da, ¿ya? Y yo quiero hacerlo por partecitas para que ustedes lo vean. Un hermano va a leer un texto, otro hermano va a leer un texto, pero lo van a leer de forma fuerte y clara. Yo quiero empezar por el versículo 5. Mi mente me parece bueno. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, ¿quién puede leerlo ahora sí? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. ¿Qué pide Dios? ¿Qué está pidiendo Dios? ¿A quién creen que se está dirigiendo Dios? Muy bien. ¿Qué piden los padres? ¿Cómo? A los padres pide que amen en primer o segundo lugar. En primer lugar a Dios. Y enlazamos acá. ¿Cuál fue el problema acá? Tenemos evidencia de que Esaú amaba demasiado a Esaú, perdón, Isaac amaba demasiado a Esaú. Sí, la Biblia dice que prefería a Esaú, le gustaba cómo él vivía de su casa. De hecho, así fue como Jacob le engañó, ¿no? Padre, dame tu primogénito, esto está en un camino de tu casa, ¿no? Porque le gustaba un hombre de deleites. Así se volvió Isaac cuando ya era viejito. Y Jacob, con su madre conspiraron, hicieron una comida y él lo creyó y lo bendijo así. Y así tomó la primogenitura de Jacob. ¿Pero por qué fue esto? Porque amó a Isaac. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes sabían que había una profecía? ¿Y qué decía la profecía? El menor servirá al mayor. Perdón, el mayor servirá al menor. Disculpen, quiero hacer una corrección. El mayor servirá al menor. ¿A quién se refiere con menor? ¿Y Isaac en qué estaba empecinado? ¿Amó en primer lugar a Dios? Un padre cuando su hijo le dice, ay papá, mamá, tú eres mala, tú no quieres la iglesia, esto, aquello, lo otro, y tú le escuchas, y no sabes parar, y no sabes frenar, ¿a quién crees que estás amando en primer lugar? A tu hijo. Como resultado se casó con mujeres paganas y dice que fue un tormento para sus padres. ¿Qué es eso? Respetar el individualismo. Pero Jacob, ¿qué dijeron a Jacob? ¿Cuál fue la decisión de Isaac y
Rebeca con Jacob? ¿Estamos mujeres de acá? Le manda a su tierra que no tenga mujeres. Y ese fue el consejo que hubiera hecho Isaac, porque sabemos de un principio que también hizo Abraham, que mi hijo no tome mujer de las cananeas, vea la tierra de a mi familia, a mi heredad. No, pero como dijo, ve a mi familia y toma una mujer de ellas para mi hijo, que no se case con las cananeas. Así le dijo, ¿sí o no? Con Isaac. Pero Isaac no repitió lo mismo con Esaú. Respetó por su amor, respetó ese individualismo. Y al hacer esto, él mismo fue el medio para que la ira de Dios se manifieste. Pero Dios no sabe eso. Pero Jacob, no. Ve a mi casa. Lot. ¿Qué pasó con Lot? Amaba mucho a su esposa, que no la corrigió. ¿Y en qué se perjudicó? Mujer convertida en sal y hijas perversas. ¿Por qué? Porque cuando violaron a su padre, estaban mostrando la misma conducta que Sodoma y Gomorra tenían. ¿Se dan cuenta? Y ahí que vemos otra vez el problema del individualismo. ¿Y qué había hecho Lot? Se había resignado, así como algunos se resignan. No te resignes, cobra fuerzas en tu Señor. Cobra fuerzas en tu Señor, levántate, arrepiéntete, porque si tú sigues así, eso va a ser sobre ti. Tú te das cuenta que no fue Dios quien fue malo, no fue Dios quien fue su promesa, fuiste tú que criaste un hijo o una hija para la ira de Dios. Con David, pues David ha cantado, hermanos. David ha cantado, amó a sus hijos más que a Dios. Y le costó. Sí, se arrepintió, pero le costó. ¿Le costó la lección? ¿Una vez? Varias veces, hermano. Varias veces. Sí, se arrepintió. Pero ¿cuál fue su lamento, por ejemplo, como el de Salomón? Ay, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Nunca más te veré, porque sabía que su hijo no se iba a ir con Dios, sino ¿a dónde se iba? A la vida eterna del infierno. ¿Se dan cuenta? Se pueden reflexionar, porque esto no es cualquier cosa. Entonces, en el versículo 5, ya Dios, al dar sus mandamientos, pide algo y dice a los padres que amen en primer lugar ¿a quién? A Dios, no a sus hijos, sino a Dios. ¿Qué pasaba con estas personas? Amaban en primer lugar, por ejemplo acá cuando la salvación llega, amaban en primer lugar a Dios. ¿Ellos respetaban el individualismo? No. Ellos llevaban a todos los suyos. Hacían eco de lo que Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora yo no quiero, no. Acá se nos dice, ¿por qué? Es donde tú tienes que predicarles. Es donde tú tienes que enseñarles. Es donde tú tienes que amonestarlos. La Biblia manda a los padres que amonesten a los hijos en la disciplina del Señor y en su conocimiento. Constantemente. Y eso nos cae para toda forma. Estamos como la película que decía, nos cae espada por acá, cae espada por allá. De verdad, sí, nos cae a todos. Pero es verdad. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué que se establecieron hijos así? ¿Por qué? Porque nuestros ojos estuvieron en otra cosa. De repente también sus ojos estaban en sus mujeres y descuidó a sus hijos. ¿Qué sé yo? No, en la preocupación de otras cosas. Isaac, en su amor excesivo a su hijo, y sucedió. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede, hermanos. Continuamos. Versículo 6. ¿Quién puede leerlo? Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice el versículo 6? Estas palabras, ¿qué palabras está refiriendo ahí el Señor? Él está hablando de los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que
lugar en el hogar? No, ya se dijimos. Ajá. ¿Pero cómo? Muy bien. Hermanos, es deber de todos los padres enseñar a sus hijos, ellos instruirse también y replicarlo. No es solamente el hecho de dejar la predicación de la palabra de Dios a la iglesia, que ese es también nuestro sagrado deber, pero también es el deber de replicar esta enseñanza en cada hogar. Y así mismo que tú sigas alimentándote y a tus hijos les sigas instruyendo. Porque así como los padres pueden ser medios para la ira, y ahí vamos a llegar a eso, también pueden ser medios para la gracia. Pueden ser instrumentos para la gracia de Dios, para que la gracia de Dios sea mostrada. Ahorita no queda un texto para que ustedes vean eso. Vamos a ver el versículo 7. Amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien. ¿Qué vemos acá? ¿La comisión de qué? No. Está bien enfocado acá. A ver, hermanos, ¿el mundo necesita ser predicado? ¿Y tus hijos? Ya pues. ¿Por qué piensan que sus hijos no necesitan ser predicados? ¿Por qué piensan que los bebés no necesitan ser predicados? A ver, cuando María va a la casa de su prima Elizabeth y saluda a su prima, ¿qué dice que hizo el bebé en su vientre? ¿Por qué? ¿Acaso no entienden ellos eso? O sea, no es que entiendan cosas complejas, pero lo básico, sí. ¿Y por qué no se les predica? Miren, muchos invierten dinero mandando a sus hijos a la... Mira, antes había solamente lo que era jardín, después inventaron el nido, después inventaron el prenido y después no sé qué, falta que se metan en la barriga. No, ya también hay eso ya. No se meten, pero te meten, ponen así. Hermanos, ¿saben que esos son distractores? La verdadera educación, no estoy diciendo que mandes al colegio, pero a veces uno mete en tantas, disculpen, tonterías a los hijos, lejos de ocuparnos de lo que realmente es. Pensamos que el colegio va a educar a nuestros hijos. Sí, les va a dar conocimientos, pero no los va a educar como cristianos. Y ahora los hijos, desde que nacen, están bombardeados de un montón de cosas, ¿no? Que el pre, que el antes, que el pre. Como digo, que hasta en la barriga se te meten ahí. Y lejos de llenarnos de un ambiente de Dios, de la palabra de Dios desde un bebé, los consideramos inconversos. ¿Qué dijo Jesús? No impidáis que los niños acerquen, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo otro texto, y hay aquel que haga tropezar a estos pequeños. Mejor le fuera atarse a la piedra y morir y tirarse. ¿De qué creen que se está refiriendo? Es que los padres son medios, así como para que la gracia de Dios sea mostrada a los hijos desde temprana edad, pero también para la vida. Yo no quiero que ustedes se sientan mal acá, yo sé que hay algunos padres, madres que están acá y todos sus hijos están acá. Pero lo que yo busco en esta mañana es que reflexionemos sobre esta conducta que la sociedad nos ha impregnado. Que vayamos en arrepentimiento en el Señor y cobremos las fuerzas del Señor en oración y corrijamos esto. Va a costar horrores. Va a costar que tú le cortes cosas. Mira, ¿sabes qué? Ya ve, nada que fútbol, nada que mecatrónica, nada que vóley, nada que esto, que más. Tonterías fuera de todo eso. ¿Por qué? Porque se te van al mundo. Porque el mundo les inyecta tanto eso. Y tú olvidas de algo. La comisión no se la da al colegio, no se la da a la iglesia, te la da a ti. ¿Estamos? Yo no estoy en la cabeza de ustedes.
padre, si ven peligro sus hijos, los saca de todo, ¿sí? Si tú ves que tu hijo o tu hija están jugando con fuego, los vas a apartar de eso, ¿sí? Y te vas a meter, así te queda decirlo. ¿Y por qué no con algo tan simple? Sí, te va a decir que eres malo, tú eres mala, tú no me entiendes. Pero lo haces para quitar los distractores. Porque tus hijos y tus hijas necesitan la predicación de la palabra del Señor, no solamente en iglesia, sino en tu hogar. Sí es cierto, mandarlos a que vayan a hacer cosas extras. Y yo no estoy hablando solamente de los que están en colegios, en secundaria, en primaria. Estoy hablando de los que están incluso en el nido, en el jardín y en la barriga. Y ahora, llévate a la niñera para que lo críe. Ya, tú no lo ves. Sí, hay paz, hay tranquilidad, ¿sí o no? Mira, yo les cuento una experiencia. Cuando mi hijo casi se me muere, asfixiado, yo estaba de descanso médico. Justo fui a recoger mi descanso médico, lo llevé al colegio, le dije estuvo mal, pasé al seguro, recogí mi permiso de 2 días, llegué a mi casa y dije, voy a descansar. Ya más tarde haré un esfuerzo, así mal, no importa, pues voy a recoger. Cuando me llaman que mi hijo ha convulsionado y todo eso, se me fue por trabajo. No cuento de mi hijo, porque mi hija también pasó unas experiencias así, pero hablo de la última que me pasó. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que cuesta tu paz y tu tranquilidad y tu respiro? Y dices, no, ya voy a descansar de paz. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Sabes qué es peor que se te muera? Que sepas que marcha la condenación eterna. Eso es lo que experimentó David, especialmente con Absalón. ¿Entiendes? Yo quiero que reflexiones. Sí, te va a odiar. Sí, de repente. Pero si lo amas, yo quiero que tú entiendas. Tú eres el medio que Dios encargó para su salvación, pero también para su condenación. Sí, cuando Dios te llamó, Él quiso salvar y Él quiere salvarte a ti y a toda tu casa. Pero para eso, como te dije, Dios pone las reglas, no tú, como Adán. Comes de todo, eso no comes. ¿Me entiendes? Como Abraham, circuncidarás a todos, no les vas a preguntar. Al recién nacido, al esclavo, al comprado, a todos. ¿Sí o no? ¿Quién pone las reglas? ¿Dios? ¿Sí o no? Y si Dios te pone las reglas y tú obedeces, ¿por qué los que están atrás de ti van a hacer algo diferente? Ellos creen. ¿Hay alguien que los refuta? ¿Hay alguien que les dice, ¿tú ves a alguien que dice, no, yo no quiero eso? Todos. El versículo 7 nos da la comisión de predicar a los hijos. Versículo 8 y 9. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. ¿Qué es lo que tú ves acá? Por si acaso, seguir alimentándote. ¿Qué más? Recalcando. ¿Pero a quién? ¿A tus hijos? A ti mismo. Para que tengas con qué enseñar a los tuyos. Si no, ¿cómo te vas a enseñar a los tuyos? Dios, para salvar a tu familia, puso los términos. Cuando le dijo el carcelero de Filipo a Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Arrepiéntete. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando él está diciendo arrepiéntete, ¿qué está sobreentendiendo el carcelero? ¿Que solamente tiene que arrepentirse? Todos los suyos también. Cuando Lidia, ante el mandato de ser bautizada, ¿qué está entendiendo? ¿Solamente ella? ¿Que solamente ella tiene que obedecer a la predicación? Todos los suyos. Cuando Cornelio le dice que le va a enviar, ¿no?, un mensajero de parte de Dios, el ángel habla de esto para que busque a Pedro, ¿qué sobreentiende? ¿Que la predicación es solamente para él?
venenoso y hoy lo defendemos. No es así. No es así. Si volvemos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 al 10, ¿por qué Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos? ¿Y saben cuál es el problema ahí? Por idolatría. Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿no? Porque yo visito la maldad, yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Pero pastor, yo no me estoy tirando sobre nada. ¿Qué creen que habían hecho ellos? Cuando tú amas algo más que a Dios, ¿qué cosa es? Eso. Idolatría. Amaron algo más que a Dios. Cuando llenas tu vida de muchas cosas y desprecias a Dios, cometes idolatría. A veces hay que decir alto. No a veces, muchas veces. Alto a muchas cosas. Alto a muchos compromisos. Alto a muchos. Incluso, por ejemplo, Jesús en una ocasión, cuando le recriminaron porque una mujer echó bálsamo sobre él dijo, a los pobres siempre los vas a tener. A mí no. Sí, muchas cosas hay que hacer alto muchas veces. Porque hay un encargo prioritario que Dios dio. Cuando a tus hijos los llenas de tantas cosas, menos de la palabra de Dios, los haces cometer idolatría. Tú practicas idolatría y les enseñas la idolatría a ellos. Por eso ahí se ve lo que el texto dice. Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación de los padres sobre los hijos, de los que le aborrecen. Porque cuando un padre llena su vida de tantas cosas, ¿qué cree que le está enseñando a sus hijos? O una madre llena de tantas cosas su vida, ¿qué cree que le está enseñando a sus hijos? A tener otra cosa en primer lugar. Y eso es idolatría. No es necesario que sea un pedazo de hierro, cartón, fierro, lo que sea. Un trapo, no importa. Eso es idolatría. Y tus hijos aprenden esa idolatría por tu ejemplo, por cómo tú vives. Por eso es importante darle el primer lugar a Dios para que ellos aprendan el primer lugar que tiene que tener Dios en su vida. ¿Cuán necesario es eso? Si no, miren la condición del padre y de la madre. Proverbios 22:6, creo que es 22:6 o 22:6, a ver, 22:6. Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonen. ¿Se dan cuenta? ¿Instruye qué? ¿Dirige qué? ¿Y aun cuando fuere viejo? No se apartará. Ahí está. ¿Se dan cuenta que todo lo que estoy hablando es orgánico? Está conectado. Entonces, a la respuesta, ¿por qué entonces aparecen hijos así en un hogar cristiano? Y la respuesta se encuentra en ti mismo. Porque cometiste idolatría contra Dios. Y Dios te castiga a ti y también a tus hijos. Y por inocentes, no, porque ellos también agarran el poder de ese individualismo, toman el rumbo de su pecaminosidad. Finalmente, la predicación, un medio de gracia. Quiero que entiendan esto. Esto no es algo inventado. Esto lo he hecho acá de una confesión antigua. Pero vean por qué el cristianismo creció tanto y después menguó por de toda esta modernidad. Esta es una confesión antigua que ustedes le pueden leer, enseñada a los niños.
Se llama Catecismo Menor de Westminster, un catecismo protestante reformado, no católico romano. Como cuando escuchan catecismo, oh, católico romano, no es eso. Es la enseñanza para los niños. Miren lo que le enseñan a los niños. Existen algunas iglesias también que lo hacen. Dice, el Espíritu de Dios hace que la lectura y más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y edificarles en santidad y consuelo por medio de la fe para la salvación. ¿Qué le están enseñando con eso? Amar la predicación de la palabra. ¿Qué les enseñas tú? ¿Les enseñas a amar la predicación de la palabra? ¿O les enseñas a amar las cosas de este mundo? ¿Qué les enseñas a amar? ¿Tus hijos tan fácilmente dejan las cosas de Dios por las cosas de este mundo? ¿Por qué crees? ¿De quién quieres que la aprendieron? Y como eso no estoy diciendo inocente de los hijos, porque los hijos toman el camino sin contaminación porque han sido concebidos así en pecado. Todos hemos nacido, como dice David, en pecado. La pecaminosidad está en nuestra condición, en nuestra naturaleza caída. Y es por eso necesario la amar y la corrección. Por eso es necesaria la instrucción y la disciplina. Pero esta sociedad, con su forma de pensar, no está ayudando, está destruyendo. Alguien que tiene padre desea a su hijo perdido en el infierno, perdido bajo la ira de Dios, ¿saben cuál es esa la respuesta? Ahí está, el potencial individualismo. Cuando tú dejas que el mundo, cuando tú dejas que el padre no creyente, la madre no creyente, como las hijas de Lot, eduquen a tus hijos. No los expongas a eso, no los expongas, porque si no, terminan así. O cuando tu amor por ellos impide que los corrijas o les digas, ¿sabes qué? No vas a obedecerme, tú vas conmigo, vas a buscar a Dios, lo que yo creo tú vas a creer y es así. No, papá, pero me estás obligando. Este mundo también nos obliga a muchas cosas. ¿Qué crees que le administran en los colegios? ¿Qué crees que se administran en las universidades y en los institutos? Cuando viene el profesor, ¿qué cosa crees que les está haciendo? Les está haciendo lo mismo, les imponen. El problema es que ellos les imponen algo para que motiven a su perdición. Nosotros no. Nosotros para lo bueno, para lo agradable delante de Dios. Eso que hacen ahí, por ejemplo, en institutos, universidades y colegios, ellos lo hacen para empezar solamente que ellos pueden, ay, si no me imponen, no sé cómo soy yo, ay, si mi padre me está imponiendo que yo crea en Dios, que yo vaya a la iglesia, qué malo, qué mala. Pero con todo el zapatito, como sandwichito, te lo puedes estar comiendo esa mentira. Porque el profesor cuando viene y nada lo contrario, le está imponiendo también, solo que él es astuto. Porque el diablo es así. Y sus mensajeros también son así, son astutos. Y como los hijos no han sido instruidos, se lo comen. No confíes en los colegios, no confíes en las universidades, no confíes ni en el kinder para la educación de tus hijos. Eso te lo encargó Dios a ti, como padre, como madre creyente. Dígame, ¿ese individualismo tanto vale la pena como para perder a nuestros hijos? ¿Tanto vale? Yo digo que no. Yo digo que no. Si tú dudas que de repente tú eres un medio para que tu hijo crea en el Señor, desde muy temprana edad y toda su vida, te voy a dar un texto. Romanos 10:14. ¿Habrá alguien que no haya leído? Romanos 10:14. Alguien que no haya leído. De preferencia Reina Valera en este caso. ¿Por qué pasa que algunos tratan de predicar? Se van a leer, pero hermano, ya por tiene temor. Romanos 10:14. A ver, hijo. Como por
invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. ¿Qué nos muestra el texto, hermanos queridos? ¿Ah? Hermanos, a ver, no nos vayamos todavía. Mira, ¿cómo invocarán para salvación? ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Muy bien, pero miren la lógica de Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Les predicas a tus hijos? Y eso me ha perdonado, porque me acaba de pedir a todos. ¿Les predicas a tus hijos? ¿Tú crees en realidad que tus hijos necesitan creer en el Señor? ¿Quién es el medio? Mira, lo que sigue acá. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación es un medio para la gracia, pero ese medio necesita personas que lo hablen. Tu padre, tu madre, eres un medio. No les hablas, no los amonestas en la disciplina santa del Señor, no les predicas la palabra del Señor, y no hay medio para que ellos sean santos. Porque ¿cómo irán? Quizás de repente Dios tiene misericordia y escuchan a otro, pero te darás cuenta algo, que ellos te dirán: tú no le enseñaste, tú no le instruiste, tú no le hablaste. Cuando el Deuteronomio dice: esa es tu responsabilidad. La fe es colectiva, pero viene con un encargo. ¿Estamos? Viene con un encargo, y ese debe ser nuestro compromiso. La iglesia debe rebosar de niños, de bebés llorando, no importa que esté predicando, debe rebosar de eso, pero de bebés y niños a los cuales se les está predicando la palabra del Señor. Debe enfocarse en eso, porque ellos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo podrán oír si es que tú no les predicas? ¿Cómo? O ya te resignaste como Lot. O los amas tanto que no les quieres decir porque es mi tesoro, mi tesoro. O no los quieres corregir porque te da pena de repente. El problema es que tú estás pensando de forma individualista solamente en el momento en cómo te sientes, y no estás pensando en algo más terrible, que Dios manifiesta también su ira, que Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia, pero Él pide que tomes las riendas de tu hogar. Él pide que tomes las riendas de tu hogar. Y que es mejor en este momento pasar una leve tribulación y quitar todas esas cosas que están estorbando para que tus hijos busquen de Dios. Porque Dios pide que tú y toda tu casa crean en el Señor, que tú busques al Señor y toda tu casa contigo. Dice solamente tú. Y que te consuele dice: ya creerán algún día. Y si no, y si nos aprende como un Absalón, o a las hijas de Lot, o a Esaú. Vamos a pensar en eso. ¿Cómo tus hijos creerán si tú no les predicas? ¿Cómo tus hijos creerán si no los traes a la iglesia? Si no refuerzas la predicación, si lejos de por ejemplo, aferrarlos en la casa de Dios, los distraes con las cosas del mundo. ¿Cómo? Por eso tus hijos muchas veces aman más este mundo, aman la pelota, aman el karate, aman el videojuego, aman tantas cosas, aman los paseos, aman las salidas. ¿Por qué? Porque has hecho que se enamoren de este mundo, porque has hecho lo
los instruyas, pero tú primero, y que tú te llenes de la palabra, y que tengas la comisión de hablar. ¿Y cómo dice que hables? Al entrar y al salir, al levantarte y al acostarte. Mire, es fuerte la comisión que nos pide, no es poca cosa, ¿sí o no? Es bastante. Pero ¿qué pasa cuando todo lo dejas? Entonces, lejos de ser un medio para que la gracia de Dios se muestre en tus hijos y Dios salve todo tu hogar, te vuelves en un medio de la ira de Dios. David fue el medio para que la ira de Dios se manifieste en Amón, Absalón, Adonías y etcétera más que haya seguido por él. Lot también. Sí, ellos se salvaron, sí es verdad, pero por pensar de esa manera les costó caro. ¿Es lo que Dios quiere? No. ¿Quieres? En el buen deseo de Dios, Él quiere que tú y toda tu familia se salven. Ese es el buen deseo de Dios. Cuando Él se acerca con el Evangelio contigo, Él desea salvarte no solamente a ti, sino a todos los tuyos. Ese es el buen deseo de Dios. Si lejos de aferrarlos en la casa de Dios, los distraes en las cosas de este mundo. Al no predicarles, tú eres ese medio para que tus hijos estén bajo la ira de Dios y para que caminen rumbo al infierno. ¿Sabes cuál es el problema? Que si padres y hijos se van al infierno, como en el infierno no hay gracia común, no está la gracia de Dios, ¿te imaginas tú una eternidad que tus hijos te digan, tú no me hablaste, tú no me enseñaste? Porque está la ira. ¿Has visto que es un hijo que le reclama a su padre? ¿Sí o no? Va, esto, aquello. Imagínate eso en el infierno. Por todos los siglos de los siglos. Ya veremos cómo es el infierno. Más adelantito. Por el momento, eso es todo. Quiero dejar esta reflexión. Si es cierto, todos cometemos muchos errores, extraviamos el camino. Pero aún tenemos esta puerta abierta, que es el arrepentimiento. Pero cuando Dios te llama al arrepentimiento, no te llama solo a ti, llama a todos los tuyos. Él no dice, ven tú solamente, ya tú solamente y tú no. Ven, tú y toda tu casa. Ven con todos los tuyos. Ese es el tipo de arrepentimiento que Dios manda en esta mañana. Vamos a ver. Tenemos a Jesucristo.